Eh, bueno, ahí estamos. Vamos a aceptar, admitir. Bueno, muy bien, bienvenidos a los que se están sumando. Ahí estamos, perfecto. Vuelvo a repetir que muy probablemente tengamos otro Meet que no habíamos registrado el día miércoles 9 de junio, que eso lo estaría confirmando a la brevedad. ¿Sí? Por ahora habíamos quedado el 23, pero podríamos adelantarnos uno más. Hola Vanessa, hola, muy bien, estamos. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Quiero compartir con ustedes, estuve haciendo, se escucha muy bajito, ya subo el volumen del micrófono, a ver. Lo tengo en 99%. Se escucha bien, ¿eh? Ah, se escucha bien. Sí, lo tengo ahora el 100. Bien, quiero antes de empezar y avanzar con la clase de hoy, mostrarles, en estos días estuve haciéndole las devoluciones de las preguntas que tenían que ir formulando sobre la clase 1 y realmente han trabajado muy bien, los fui calificando de acuerdo al porcentaje alcanzado. Tenían que hacer 4 preguntas, si 3 estaban bien tenían un 75, si faltaba algo por ahí mínimo breve un 90, quienes tenían las 4 preguntas un 100, pero de todos modos presentarles unos ejemplos que acabo de tomar del foro, ¿sí? ¿Se puede ver? ¿Me están visualizando? Sí, se ve. profe. Bueno, estas son como preguntas claves que tienen que ver con el material de la primera clase. ¿En qué año se originó la didáctica de las ciencias como área de conocimiento disciplinar? ¿Qué suceso promovió la didáctica de las ciencias? ¿Cómo clasifica Tolkien a las disciplinas? De comprensión, bueno, ¿cuáles eran los fines de la formación de científicos y tecnólogos antes y cuáles son en la actualidad? ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran entre Estados Unidos y Argentina en cuanto a los proyectos educativos que propusieron? ¿Es la didáctica de las ciencias una disciplina consolidada? De orden cognitivo superior, en varios países crece la preocupación por la educación. ¿Cómo piensas que afronta nuestro país esta problemática? Nos lleva a pensar un poco más allá. ¿Cómo creen que pueden trabajar y profundizar en la escuela la didáctica de las ciencias? Y finalmente, ¿qué te pareció el texto? Te fue difícil responder estas preguntas. Sugiero cómo el foro no es un foro, sino es una actividad, una pregunta, y todos pueden responder y pueden ver las respuestas de sus compañeros, que hagan este ejercicio, ¿no? De rastrear algunas preguntas de sus compañeros y que puedan ustedes en sus cuadernos dar respuesta como para tener organizado este primer material. Si les parece, esta selección que hice se las puedo pasar. Sería como una guía en función y armada a partir de las preguntas que ustedes mismos fueron generando, ¿sí? Poder hacer las preguntas es comprender un poco el texto, pero no está de más tener una guía orientadora. Luego les subo este ejemplo, pero es interesante que también hagan esta práctica. A ver qué preguntaron mis compañeros. Bueno, ¿cuáles voy a elegir como para armarme el esqueleto de guía de lectura de este material? Sugerencia, ojalá sea bien recibida por ustedes esta sugerencia, pero es una buena práctica empezar a leer y después en algún momento generar las respuestas. Bien, esto es con respecto a esa actividad. Luego, hoy quería un poco presentarles el material que se trabajó en la semana pasada y que se trabaja esta semana, con una de las preguntas centrales que debemos responder al momento de pensar una propuesta de enseñanza es ¿a quiénes enseñamos? Y quiero presentar un poco este material porque ustedes tienen como actividad y primera actividad grupal la presentación y el análisis de unas historietas haciendo uso,
¿sí? De la bibliografía que se propone para estas clases. Entonces, yo vi que tres o cuatro integrantes, había 3 o 4 trabajos que ya subieron, ¿sí? Pero de todos modos, como todavía no finalizó la fecha de entrega, no llegué a mirarlos, no pude verlos, y si quisieran modificar algo, están a tiempo de hacerlo porque la presentación de esa primera actividad grupal es el próximo miércoles. Entonces, la clase de hoy les vendría bien como para revisar esas cuestiones y demás. ¿Están todos en conocimiento de a qué actividad me refiero? Sí, es la actividad en donde ustedes tienen que realizar unas historietas. La de la historieta que tenemos que analizar con el texto de Coto y de Ferraro, ¿no, profe? Exacto. Y que ahora el material que corresponde a la clase de hoy es el material de Tenuto. Por ahí colabora un poco más en el análisis de estas historietas. No tienen que incluirlo, pero sí colabora en el análisis. Entonces, un poco repasar esta cuestión de a quiénes enseñamos. Bien, entonces, y preguntarles sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Hay cuestiones que hayan anotado? Eh, ¿Algo que no se entendió sobre esa clase? ¿Qué clase, profe? ¿Cómo? ¿De qué clase pregunta? La clase 2, sobre el texto de Martín Díaz y el texto de Mainardi. Mm. En esa clase ustedes tenían que dar un poco de cuáles son las preguntas que esboza Martín Díaz y generar respuestas. Alguna de esas preguntas, ¿qué es la ciencia? ¿Cuáles son los contenidos más adecuados para enseñar ciencia? ¿Qué se entiende por alfabetización científica? Si quieren, vamos desde ahí, trabajamos algo de eso y después trabajamos a quienes enseñamos o nos dedicamos a quienes enseñamos, como ustedes prefieran. Ese que estaba nombrando, yo no lo hice, creo. Por eso no. Hice todo lo otro, pero no hice ese, creo. Miren, en la clase 2, lo tengo acá en la computadora, ¿para qué enseñamos ciencias? Ustedes tienen 2 materiales, ¿sí? Y en la guía de lectura de estos 2 materiales, las preguntas tienen que ver qué se entiende por alfabetización científica, porque es comparable con la alfabetización lectoescritora, qué respuestas esboza Martín Díaz a las preguntas que realiza en su artículo y qué implica ciencia para todos. Mi pregunta a ustedes es si ese material fue de fácil lectura, si se entendió, si podemos avanzar con a quiénes enseñamos o retomamos algo de eso. No, sí, se entendió, va. No sé, yo lo hice. Una pregunta, profesora. Buenas Sí, tardes. buenas tardes, Javier. Digamos, el trabajo que hay que hacer, que tenemos que presentar, ¿lo presentamos en el foro común o es para usted, como trabajo en clase, para lectura solamente suya? No, en la sección de tareas. Fíjate que está subido como una tarea, ¿sí? Entonces, de todos los integrantes del grupo, un integrante del grupo va a subirlo a nombre de todos y al ser tarea va a llevar una puntuación. Profe, ¿podríamos arrancar con un Pero, profesora, repasito? Se cruzó lo que dijeron los dos. Javier, ¿decías? sí, yo le quería preguntar, profesora, si la tarea 2 también es grupal o si es individual. No, en la clase 2 no tienen ninguna tarea más que generar una pregunta que se responda en el marco de la alfabetización científica. ¿Sí? Y que se responde en el foro común, ¿no es cierto? Exacto, exacto. La guía de lectura de estas 3 preguntas que recién hice, ¿no? De qué se entiende por alfabetización científica, qué preguntas plantea Martín Díaz y qué respuestas esboza, y qué implica ciencia para todos, es un cuestionario guía personal que va en el cuaderno y que traemos ahora a la clase, si ustedes quieren, por eso les preguntaba, dudas, consultas, inquietudes o algún tipo de repaso, como para dejar en claro esa clase. Profesora, le voy a hacer una pregunta, por favor. Sí, todas las que quieras. Voy a encender la cámara. Sí. ¿Qué tal? Mire, si, por ejemplo, una finalidad de enseñar ciencias en la escuela secundaria es alcanzar la alfabetización científica. Sí.
Sí, bueno, vamos a repasar esa clase entonces, porque veo que ahí también en el chat me están escribiendo que por ahí sería importante redondear algunas cuestiones. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer cada vez que nos sentemos a pensar una propuesta de enseñanza es ¿esto para qué lo voy a enseñar? ¿Sí? ¿Para qué voy a enseñar esto? Tiempo atrás, si esta pregunta se lo hacía un profesor hace 50 años atrás, la respuesta hubiese sido para que mis alumnos puedan comprender los contenidos del año siguiente, para que puedan acceder a estudios superiores, para que puedan ir a la universidad. Frente a la típica pregunta de ¿para qué me sirve esto? Lo vas a usar en la universidad, lo vas a utilizar cuando sigas estudiando. Y eso no está mal en el sentido de que correspondía a una visión de para qué enseñar ciencias que predominó durante mucho tiempo, que predomina en algunas aulas y tiene que ver con una finalidad que llamamos propedéutica. O sea, en un principio, la enseñanza de las ciencias estaba ligada a la formación de futuros científicos, ¿sí? Entonces, la selección de contenidos y la selección de propuestas tenían que ver con esta finalidad. Si quiero formar científicos, lo voy a hacer desde la escuela secundaria, desde la escuela media, y el gran problema de esta forma de entender la enseñanza es que en un aula no todos van a querer ser científicos. Es más, muchas veces es la minoría quien sigue estudios científicos. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los estudiantes que no pretenden seguir carreras científicas? Los estamos excluyendo. Este tipo de formación era una formación muy elitista y dejaba fuera a gran parte de los estudiantes. ¿Sí? La formación propedéutica o finalidad propedéutica. Entonces, a lo largo de la historia fueron surgiendo otras alternativas. Bueno, vamos a enseñar ciencias para acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, ¿sí? Para que se les posibilite la entrada al mercado laboral. Y ahí tenemos el surgimiento de las escuelas técnicas, ¿sí? Esta formación particular en donde además del título de secundaria egresan con el título de técnico. Y otros empezaron a proponer, bueno, vamos a enseñar ciencia como parte del aporte a la ciudadanía y a la vida cotidiana, ¿sí? O vamos a enseñar ciencia ya sea como parte de la cultura general, así como son valorables los contenidos vinculados a la literatura y el arte, también lo son vinculados a las ciencias. Hay como un recorrido, ¿no? Con distintas miradas sobre para qué enseñar ciencias en la escuela, hasta que llegamos a la meta actual. Hoy, si nos preguntan, ¿para qué enseñamos ciencias? Nuestra zanahoria, o sea, como si fuésemos conejos que perseguimos una zanahoria, nuestra meta es la alfabetización científica, ¿sí? O sea, hoy día esta alfabetización, ¿qué pretende? Así como la lectoescritora tiene que ver con que las personas tengan el mínimo conocimiento para leer y escribir y puedan generar sus producciones, la alfabetización científica es análogo en el sentido de que la sociedad tiene que contar mínimamente con conocimiento para poder actuar de mejor modo y sobre todo tomar mejores decisiones en lo que respecta al cuidado del ambiente, al cuidado del cuerpo, al cuidado del otro, a las decisiones respecto a los alimentos, decisiones respecto a la salud, al uso de la energía. Entonces, hoy no estamos enseñando ciencias solo para formar científicos, estamos enseñando ciencias para formar a todos los ciudadanos y algunos de esos ciudadanos, por supuesto, van a ser científicos. Pero desde esta meta, que es la alfabetización científica, no estamos dejando a nadie fuera. Incluimos también a quienes sí van a proseguir estudios científicos y a aquellos que no. Entonces, cobra sentido para qué enseñar ciencias. Un poco esto es, al momento de pensar nuestras propuestas de enseñanza, esta pregunta para mí es antes del qué y el cómo lo voy a enseñar, ¿para qué lo voy a enseñar? Y el texto de Martín Díaz es interesante, las preguntas que va generando, a ver si las tengo acá, porque nos lleva a repensar algunas cuestiones, bueno, ¿qué se entiende por alfabetización científica? Y otra pregunta que es clave, ¿sí? Que tiene que estar en el ADN de ustedes, profes de biología,
es llegar a una definición de qué se entiende por ciencia. O sea, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Cómo defino a esto? Y también habrán dado cuenta de que esa definición también ha cambiado a lo largo de la historia. Desde una visión clásica, la ciencia fue entendida durante mucho tiempo como un conjunto de conocimientos, verdades absolutas, indiscutibles, el sellito de esto es científicamente comprobado, está científicamente comprobado, y una verdad que se descubría, una verdad libre de cualquier tipo de prejuicios o contaminaciones o intereses. Y digo, esa visión está muy asociada a esta primera finalidad que les decía, la finalidad propedéutica. Hoy entendemos la ciencia desde otro lugar, la entendemos como una construcción humana, entendemos que se trata de una interpretación de la realidad, son modelos interpretativos los que llegan los científicos a través de diferentes metodologías. No existe el método científico que tal vez nosotros aprendimos en las escuelas, ¿no? Esto de la observación, la formulación del problema, la formulación de las hipótesis, la puesta a prueba de las hipótesis, la conclusión. Ese método lineal, como receta de cocina, no existe. Sí hay una metodología de trabajo científico, sí hay ciertas actividades que caracterizan al hacer científico, pero hoy la ciencia es entendida desde otro lugar. Insisto con esto de que es importante revisar nuestra concepción de ciencia, porque en función de lo que entendemos por ciencia, van a ser nuestras propuestas de enseñanza. Si yo me posiciono desde que la ciencia es una verdad absoluta, mis propuestas para mis estudiantes, bueno, esto es así. Y no hay discusión porque es una verdad. Si yo me posiciono desde un nuevo paradigma de lo que se entiende por ciencia, lo llamamos definición socioconstructivista, decimos, bueno, este es un modelo interpretativo de un fenómeno natural. Este modelo puede cambiar con el paso del tiempo, puede aparecer otro modelo que dé mejores explicaciones para este fenómeno que estamos observando. Entonces, es lo que tenemos hasta el momento, es lo mejor que tenemos hasta el momento para explicar un determinado fenómeno. Y esta nueva visión de entender la ciencia, además incorpora la ciencia como una actividad que no está libre de diferentes intereses políticos, económicos, sociales, históricos. Entonces, de algún modo, quien hace ciencia es una persona y esa persona está inserta en un contexto sociohistórico y eso determina también el tipo de ciencia que realiza, las preguntas que se hace y las metodologías que aplica para buscar respuestas a sus preguntas. Otra pregunta, puede ser. Sí. Profesora, el diseño curricular dice que enseñar ciencia no es solo transmitir conocimientos y que es necesario construir conocimientos en el aula entre docentes y alumnos. ¿Qué es construir conocimiento, profesora? Y si eso es posible. Bueno, fíjate que ahí se está diciendo, enseñar ciencia tiene que ver con la construcción del conocimiento, no solo la transmisión. Cuando uno se posiciona en la visión clásica de la ciencia construye una verdad y el docente, como si fuese una manzana, entrega esa verdad al estudiante, ¿sí? Por eso habla de transmitirlo. Hoy sabemos que si el conocimiento que nosotros queremos enseñar no resulta significativo o no tiene una funcionalidad, ¿para qué me sirve? Es muy difícil que el alumno se apropie de eso, porque el conocimiento no es un objeto que pueda pasar de mano a mano, requiere de una resignificación. Uno llega a la escuela con un modo de ver el mundo y de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Llega, digo, como un adolescente o llega como un adulto, llega con modos de ver el mundo. Lo que hace la escuela y sobre todo la enseñanza de las ciencias es que esos modos de ver el mundo se acerquen cada vez más a los modos de ver el mundo que tienen los científicos, a modelos científicos. Entonces la propuesta es, desde esta visión de enseñar ciencias, la idea es construir el conocimiento en función y en base a esos modelos explicativos que ya traen los estudiantes acerca de cómo funcionan las cosas, ¿sí?
cada uno de ustedes tiene ideas acerca de cómo funcionan las cosas, de por qué suceden, de cómo se dan los fenómenos naturales. El aprendizaje en ciencia les va a permitir que esos modelos se vayan o enriqueciendo, o se vayan fortaleciendo, o se vayan asemejando cada vez más a los modelos científicos. Sí, Leandro, un aprendizaje con la experiencia que uno fue adquiriendo, ¿sí? Con el tiempo. Por supuesto, o sea, ninguno de nosotros llega a las aulas sin experiencia. Y en base a esa experiencia y en base a las propuestas de enseñanza es que vamos a construir o vamos a deconstruir y volver a construir aquello que conocemos sobre. Por eso, bueno, justamente una de las preguntas que tenían ahí en el texto de Martín Díaz es ¿cuáles son los contenidos más adecuados para lograr una educación para la ciudadanía? Y insisto con esto, los contenidos que resultan significativos y que resultan funcionales, o sea, que el estudiante le encuentre ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aprender esto? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene aprender esto? Y después, la tercera pregunta de la guía es ¿qué implica ciencia para todos? ¿Qué pudieron responder ahí o qué entendieron? Estamos en la clase 2, estamos hablando sobre las finalidades de la ciencia. ¿Qué implica ciencia para todos? Es el concepto de alfabetización científica, educación de y para la ciudadanía, me parece a mí, ¿no es cierto? O sea, formar individuos y ciudadanos más críticos, más responsables, más comprometidos con el mundo y su problemática. Bien, estamos hablando de una ciencia que no excluye, estamos hablando de una ciencia, pensemos un poquito en la diversidad y la heterogeneidad que tiene nuestro país, ¿no? En cada una de sus jurisdicciones, y hablo de jurisdicciones porque se consideran cada una de las provincias y Ciudad de Buenos Aires como una jurisdicción distinta. Entonces, pensemos en la diversidad, en la heterogeneidad de los estudiantes en la Puna, de los estudiantes en la cordillera, de los estudiantes bonaerenses y mismo al interior de cada una de las jurisdicciones. Entonces, ¿cómo logramos esta ciencia para todos? ¿Cómo logramos alcanzar esta meta de alfabetización científica, ¿no? Si hay tal diversidad. Entonces, en nuestro país lo que se ha optado es, todos partimos de las mismas finalidades, todos partimos de los NAP, o núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Esto es, o estos serían unos lineamientos generales sobre qué debería de aprender cada estudiante en determinados años, y a partir de los cuales, a partir de estos núcleos de aprendizaje prioritarios, cada una de las jurisdicciones elabora su propio diseño curricular. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora van a armar sus propuestas de enseñanza, van a estar vinculados y relacionados con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, porque es el lugar en el que residen, es el lugar en el que están estudiando y probablemente sea el lugar en el que trabajan. De acá a unos años ustedes deciden mudarse de provincia. Se mudan a Córdoba. En Córdoba van a encontrar un diseño curricular distinto, adecuado a las características de la población de Córdoba. Ahora, ¿cómo garantizamos de que no sea un currículum tal vez empobrecido o tal vez enriquecido? ¿Cómo garantizamos de que no existan desigualdades entre los currículums de las diferentes jurisdicciones? Bueno, justamente es que tanto el de la provincia de Buenos Aires como el de la provincia de Córdoba como el de la provincia de Corrientes han sido elaborados a partir de estos núcleos de aprendizajes prioritarios. Pueden buscarlos, están disponibles en la web, están disponibles en la página de ABC, los buscan como NAP o núcleos de aprendizaje prioritarios, y van a ver que justamente son las finalidades, en un momento en el texto de Mainardi, a ver si tengo acá el texto de Mainardi, lo señala y es muy clara con esa definición. A ver, bueno, no lo tengo acá a mano, el de Mainardi, pero Elsa dice, ¿no? Esto de
son las finalidades que perseguimos, que van a permitir las experiencias significativas en los estudiantes. El alcance de experiencias significativas en pos de alcanzar la tan preciada alfabetización científica. ¿Sí? Y de hecho, a ver si no está acá. Y de hecho, la propuesta de esa clase, de la clase 2, es que ustedes en el foro formulen algunas preguntas que podrían actuar como disparadores y que podrían ser respondidas desde esta pretendida alfabetización científica. De hecho, estuve leyendo algunas y han generado propuestas interesantes. A ver, tenemos ¿para qué enseñar ciencias? En el foro de la clase 2. Un segundito. A ver. Acá. Por ejemplo, ¿qué beneficios, qué afecta la tala de árboles en los seres humanos? ¿Qué beneficios se obtienen a través de estos? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Cómo contribuye el medio ambiente en tu bienestar y en tu forma de vida? Bueno, problemas ambientales se repite. La situación problemática social que la biología interviene puede ser en el caso del coronavirus, el COVID. ¿Cuáles son los derechos que deben obtener las personas al momento de consultar y tratarse por una ETS? Digo, leí las primeras 3 o 4 intervenciones y lo que quiero que observen es que yo puedo trabajar contenidos de biología, ¿sí?, a partir de estas situaciones, problemas o preguntas que apuntan y colaboran y pueden ser respondidas en el marco de la alfabetización científica. Tiene un sentido aprender ciencias porque me permite resolver estos problemas, me permite resolver estos interrogantes y sobre todo, y acá es lo importante de la alfabetización, me permite tomar mejores decisiones. Una persona alfabetizada científicamente toma mejores decisiones de otra persona que no lo está. Una persona alfabetizada científicamente cuenta con esa mínima información, porque no estamos hablando de formar científicos, o sea, no estamos hablando de conocer el funcionamiento en detalle de un aparato tecnológico, de algún dispositivo tecnológico. No, estamos hablando de la posibilidad de tomar mejores decisiones. Por ejemplo, una persona alfabetizada científicamente reconoce que el uso de plásticos atenta contra el medio ambiente porque reconoce cuáles son los tiempos de degradación de los plásticos, que provoca la acumulación de los plásticos en el ambiente. Entonces, al momento de tomar una decisión, puede optar en su vida cotidiana empezar a utilizar menos plásticos o reemplazarlos por otros materiales. Eso es una persona alfabetizada científica. Una persona alfabetizada científicamente reconoce la importancia de las vacunas y de cumplir con el calendario de vacunación obligatorio. Una persona alfabetizada científicamente reconoce que la existencia de infecciones de transmisión sexual y cuáles son los mecanismos y los medios para prevenirlas. Entonces, a eso apuntamos. Cuando nuestros alumnos se preguntan, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve aprender esto? ¿Sí? Tienen que encontrarle ese sentido para poder empezar a tomar mejores decisiones como ciudadanos en cuestiones que tengan que ver con la salud, el ambiente, la alimentación, la energía, el transporte, el urbanismo, múltiples ámbitos de aplicación tiene la alfabetización científica. Bien, un poco a esto apuntaba la clase 2, ¿no? El que cada uno se cuestione. ¿Qué entiendo por ciencia? Que revise su definición de ciencia. Digo, ustedes como futuros profes de biología o profesores de biología en formación, hay ciertas ideas que tienen que tener muy en claro. O sea, cada uno de nosotros tiene una concepción de perro, ¿sí? Y lo reconoce como un mamífero con 4 patas, bla, bla. Tiene una concepción de perro que ha construido producto de su biografía y su relación con los perros. Bueno, ustedes no pueden salir del profesorado de biología sin tener una noción de qué es ciencia, qué entiendo por ciencia, porque en función de lo que entiendan por ciencia es el tipo de actividades y el tipo de propuestas que después van a plantear. Incide muchísimo. Entonces,
Si mi visión de ciencia es una visión un poco más clásica, bueno, tengo que empezar a revisarla para deconstruirla y hacerme una nueva redefinición de ciencia, para generar propuestas que abarque a todos y que alcance esta alfabetización científica. Bien, más o menos, ¿estamos o no estamos con esto que era clase 2? Sí, profe, se entendió, sí. Sí, profe, sí. Insisto, cualquier pregunta, ¿sí? Levantan la mano, lo preguntan por el Yo chat. lo entendí más o menos, profe, lo de ciencia, lo entendí más o menos con todo el redondeo que fue bastante amplio. Lo entendí más o menos. Más o menos que, Rocío, ¿qué es lo que todavía no terminás de... ¿Qué no termina de decir? No, lo que entendí es que, bueno, que tenemos que estar prácticamente informados, bien informados científicamente para, no sé cómo expresárselo. Bueno, que nos sirve en realidad estar alfabetizados científicamente, como dice usted, para, bueno, tomar mejores decisiones y que todo esto incluye en las problemáticas que tenemos en todo lo que es biología, ¿no? También en todo nuestro entorno. Y bueno, que en base a las problemáticas que tenemos, nosotros las sabríamos resolver sabiendo, estando alfabetizados científicamente, pero no me quedó bien claro lo de ciencia. Bien, a ver, Rocío, de un modo, o sea, obviamente, vos como docente en formación vas a estar alfabetizada científicamente, de hecho te estás formando como profe de biología, vas a tener acceso a un tipo de conocimiento que después vas a tener que transmitir a tus estudiantes, ¿sí? Ahora bien, la idea de alfabetización científica no es solo la alfabetización individual y personal, sino un poco es el pensar el día de mañana, cuando vos estés en el aula, que el sentido de tu enseñanza sea justamente esto, lograr que tus alumnos estén alfabetizados científicamente, que aquello que estás enseñando en el aula tenga un sentido para la vida de cada uno de esos 30 o 40 chicos que tengas en el aula. Que, no sé, si estás enseñando sobre, por ejemplo, ADN, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr que el aprendizaje sobre el ADN resulte significativo? Y podés tal vez trabajar de qué modo, creo que alguno de ustedes lo había puesto, no sé si fue en este aula o en otra, de qué modo la secuenciación del ADN permitió, por ejemplo, la identificación de personas desaparecidas y el reconocimiento de personas desaparecidas. O cómo los test de ADN hoy día permiten la filiación, el reconocimiento de relaciones de parentesco. O cómo la secuenciación del ADN permite la identificación de genes que generan algún tipo de alteración y demás, y que de qué manera se busca editar y manipular esa información, y ahí ya te metes en cuestiones de decisiones a futuro. ¿Está bien manipular o no genéticamente a las personas? ¿Qué consecuencias podría traer a futuro? Fíjate cómo se deriva. Entonces, tiene sentido lo que vos estás enseñando, porque está aportando a esto. ¿Para qué lo voy a estudiar? La pregunta que te va a realizar cada uno de tus estudiantes, te lo digan o no te lo digan, ¿esto para qué lo estudio? Lo estudio justamente para poder el día de mañana poder tomar mejores decisiones el día de mañana o en la actualidad. Y en cuanto a la concepción de ciencia es como, bueno, ustedes están haciendo un profesorado de ciencias, ¿sí? Más o menos tenemos una idea de qué es la ciencia. Pero si yo te pregunto, ¿qué es la ciencia? ¿Tenés armado una definición? Si yo te pregunto, ¿qué es un celular? Entonces, un dispositivo para comunicarnos. Bien, hay un concepto de qué es un celular. ¿Y ciencia qué es? ¿Cómo entendés qué es la ciencia? ¿Cómo lo explicás? Entonces, revisar esa definición que en el texto de Martín Díaz hace como, bueno, se creía que era así y es así. Se le daba mucho peso al método científico y hoy sabemos que no existe un método científico único. Se la creía objetiva y hoy sabemos que la subjetividad del investigador influye. Entonces, que vos puedas armarte una definición de qué es ciencia y te la hagas propia, te va a favorecer a vos como profe cuando tengas que tomar decisiones con respecto a qué vas a enseñar y cómo vas a enseñarlo, ¿sí?
porque tenés claro el concepto de profesora de ciencias, profesora de biología, pero sos profesora de ciencias. Bueno, ¿y qué es la ciencia? Entonces, ahí esto de revisar este concepto. No sé si por ahí fui clara o no y resolví lo que... Yo quería preguntarle a alguna de mis compañeras, a ver, quizás, no lo entiendo igual de la manera que me lo está explicando, la verdad a mí no lo llego a entender. Quería saber si alguna de mis compañeras que recién dijo que lo entendió, si me podría decir más o menos, a ver si yo me guío de otra manera. Dale, dale. ¿Quién quiere ayudarla a Rocío en esto? Colaborar con Rocío en esto. ¿Tu duda es qué es la ciencia en sí? Sí, Matías. A mí es algo como que se va construyendo con el tiempo, no es algo que es, la ciencia es esto, tenés una cierta, ¿cómo se diría? Una cierta explicación de que para mí es algo que se va formando con el tiempo y se va alfabetizando, tenés una alfabetización científica con el tiempo, o sea, vos te vas formando todo el tiempo, uno nunca se termina de formar, eso es lo que yo por ahí entiendo. Bien, en tu concepción de ciencia, Matías, está bien, incorporás la noción de histórica, ¿sí? No es una definición única, cerrada, y que ha sido idéntica un siglo atrás, a principios de siglo o hoy día, ¿sí? Eso ya es un poco entender qué es la ciencia, ¿sí? Es una construcción que con el tiempo va cambiando. Lucía. Sí, no sé, alguien levantó la mano, me parece que... Rocío, perdón, sí. No, lo que iba a decir es que yo lo entendí muy bien lo que dijo usted, ¿no? Y es más o menos también lo que dijo mi compañero anterior, que es una construcción, o sea, en un momento por ahí se creía que un método científico, digo, una manera de curar una enfermedad era con tal método, con tal vacuna, y vino otra persona y lo refutó a eso, y ahí se entendió otra concepción de cómo se podía curar tal enfermedad, ¿no? Un ejemplo. Entonces eso es ciencia, se va construyendo. Viene una persona y te dice, no, esto es así, de esta manera, y ahí pensás que esa es la manera. Después, otra época, viene otra persona y lo refuta, y así, ¿no? Es como que se va construyendo todo el tiempo porque cada uno también aporta lo suyo, ¿no? Cada científico, cada persona que va aprendiendo y que se va formando para la ciencia, da su hipótesis, da su explicación de cómo se tendría que hacer tal método, tal explicación y así, y eso es lo que te da a entender que la ciencia es una construcción que se va, a medida del tiempo va avanzando, por eso todo el tiempo se va avanzando científicamente, porque todo el tiempo cada persona viene y hace una manera distinta o otra forma de explicarlo y además, entonces por eso se diría que es una construcción, yo lo entendí de esa manera y bueno, espero que... Está bien, Rocío, sí, está bien. ¿no? Claro, nosotros como docentes nos estamos formando para justamente enseñar vocabulario científico. Claro, y bueno, no todos entendemos de alguna forma. Yo lo entendí apenas lo leí, no voy a decir que no es difícil el texto porque algunas partes tiene su complejidad, ¿no? Pero esta parte sí la entendí de lo que era la ciencia, que es una construcción, de que no solo tiene que moverse para los intereses económicos y políticos, que se tiene que realmente estar abierta a todos. Bueno, eso ya es parte de la alfabetización científica, ¿no? Bien. Es como que tiene distintas formas de ver también, distintos puntos de vista. A ver, por eso es diferente. Sí, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Las ciencias naturales, en este caso, que es a lo que nosotros nos dedicamos, van a buscar explicar los fenómenos naturales, ¿sí? De eso no tenemos duda. Desde la biología vamos a buscar entender, explicar, comprender, manejar y transformar todos los fenómenos naturales vinculados con la vida, ¿sí? Vinculados, y luego, obviamente, cada una de las disciplinas. Entonces,
podemos pensarlo como que es un conjunto de conocimientos, un cúmulo, se acumula uno sobre otro sobre otro, un conocimiento, otro sobre otro, un cúmulo, un conjunto de conocimientos, o podemos pensarlo, como decía Rocío, como una construcción, ¿sí? Profe, Sí, Rocío. entonces se podría decir como que, por ejemplo, yo puedo, en vez de ser profesora de biología, podría estar siendo una profesora de ciencias matemáticas. O sea, es el conjunto, yo para mí lo entendí de esta manera, entonces sería como el conjunto de información y de teorías y de demás cosas que forman una disciplina en particular en realidad, porque yo, por ejemplo, como usted dijo recién, si yo voy a enseñar, eh, o sea, para que me olvide una parte, o sea, a partir de la construcción de las diferentes teorías que se van dando con el tiempo, porque todo se va complejizando. Sí, ¿Así se Rocío, podría decir? sí, pero no lo pienses como un conjunto, porque el conjunto es como algo acabado, es algo que, bueno, conocemos sobre fotosíntesis, listo, un paquete. Conocemos sobre estructura del ADN, listo, otro paquete. Conocemos sobre la vida, listo, otro paquete. Eso sería un No, conjunto. no, yo le digo el conjunto de toda la información, digamos, Es sobre que conocimiento, abarca es esa saber, disciplina en particular. sí, es conocimiento, es saber que se ha ido construyendo a lo largo de la historia y que hoy lo entendemos de este modo y mañana tal vez lo podemos entender de otro. Lorena, habías levantado la mano, ¿querías sumar algo? No se escucha. Bueno. Yo, profe, Sí. disculpe. Acá cuando dice que es una empresa que tiene lugar en contextos específicos, no así específico el texto, ¿no? Lo digo así porque esa parte tendría que ver también, ¿cómo la podría explicar usted para que se entienda mejor? Digo, porque por ahí uno la lee y no es un poco más compleja esta definición, ¿no? En cuanto a ciencia. ¿Me repetís, por favor, la oración? En un momento menciona a una persona, ¿no? Que dice que es una empresa que tiene lugar en contextos específicos configurados de y por valores humanos. Yo lo puse así, lo más resumido, ¿no? ¿Cómo lo podría explicar para que se entienda un poco mejor esa definición? Bien. ¿Por qué hablamos de la ciencia como una empresa en construcción y construida por humanos? Una persona, ¿sí? Que está trabajando en algún fenómeno natural, ¿sí? No se te escuchó, Lorena, no se te escuchó, salió el micrófono habilitado, pero no se escuchó lo que dijiste. Una persona que está trabajando sobre un fenómeno natural, que ha llegado a construir un modelo sobre cómo funciona ese fenómeno natural, pero que no se lo comunica a nadie, que se queda con ese conocimiento para sí mismo, no forma parte de esta empresa que es la comunidad científica, no forma parte de lo que es la ciencia. Otra de las cuestiones que caracteriza a la ciencia, no solo el hecho de ser una construcción social, sino que es una construcción con otros. Se construye ciencia en comunidad, existe un grupo de profesionales dedicados a resolver estas cuestiones, a buscar interpretaciones a los fenómenos naturales. Por eso habla de una empresa, no pensándolo desde lo económico, sino como un conjunto de personas que están trabajando y sobre todo en la comunidad científica. Hoy vemos que son redes de trabajo, ¿sí? Y trabajo interdisciplinario, a diferencia de lo que se pensaba en esta visión clásica de ciencia, donde la ciencia estaba llevada adelante solo por genios alocados que habían nacido con el don de poder descubrir esas verdades. Ahí también cambia un poco la perspectiva de cómo pienso la actividad científica. Desde una visión clásica, la ciencia está destinada a unas pocas personas dotadas de mucha inteligencia que van a hacer descubrimientos de la naturaleza. Desde una visión socioconstructivista, la ciencia es una construcción llevada adelante por equipos de trabajo interdisciplinarios
muchas veces trabajando en distintas partes del mundo en donde prima la comunicación, ¿sí? O cuando un modelo científico sale a flote, implica que otros puedan discutirlo, que se pueda conversar, que se pueda poner a prueba, que se pueda repetir, que se pueda repensar. Entonces, esto también, el revisar la concepción de ciencia que uno trae, digo, bueno, cuando pienso en un científico, ¿cómo pienso? ¿Lo pienso como un genio alocado o lo pienso como una comunidad de trabajo de profesionales que se dedican a, y como tales, como personas, sujetos a diferentes intereses? Piensan lo siguiente, chicos, miren esto cómo trabajan los intereses políticos, económicos en cuestiones vinculadas a la ciencia. Hoy día, con el tema de las vacunas, tranquilamente, cualquiera de los equipos de investigación o de los laboratorios podría decir, libero la patente de la vacuna, y al liberar la patente, cada uno de los estados podría empezar la producción propia de vacunas e inmunizar a toda la población. Miren qué sencillo sería acabar hoy día con esta pandemia que nos tiene así aislados en casa. Pero eso no ocurre. ¿Ocurrió en algún otro momento? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, con la vacuna de Sabin. Sabin, cuando generó su propuesta, su vacuna, dijo, yo no quiero la patente, yo no quiero que ninguna farmacéutica se quede con el dinero por la venta de esta. Y liberó la patente, entonces cualquier laboratorio podía generarlo, y con la inmunización lograda por Sabin, para la polio, se ha mejorado la salud de la población a nivel mundial. Entonces digo, ¿hay cuestiones políticas, económicas vinculadas a la ciencia? Sí, hoy día lo estamos viendo en primer plano, cómo las diferentes empresas desprestigian unas a otras los diferentes tipos de vacunas, cada uno con un desarrollo particular, ¿sí? La vacuna rusa, la vacuna de Gran Bretaña, la vacuna de Israel, todas buscan de algún modo el mismo objetivo, han tenido diferentes desarrollos, pero cómo están cruzadas las cuestiones político-económicas en esto, ¿no? Como ejemplo de que la ciencia no es una actividad totalmente neutral. Hay como un desencanto con respecto a la ciencia. En principio se consideraba que el avance científico, el progreso científico llevaría al progreso de las sociedades. Y hoy vemos que eso no es así. Que si bien en calidad de vida se ha mejorado muchísimo, la distribución de esos saberes, de esos conocimientos y sobre todo de los productos tecnológicos logrados a partir de esos saberes no es equitativa para todas las personas ni para todas las naciones. Entonces, hoy más que nunca, el acceso al conocimiento es poder. ¿Bien? Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. Les mencionaba este ejemplo, podemos pensar muchos otros y mostrar un poco más cuál es la verdadera cara de la ciencia, ¿sí? Bueno, fuimos quedando con esto, pero me parece bárbaro porque era lo que ustedes, lo que salió, lo que necesitaban, lo que había que revisar. Si hay otras preguntas, me las escriben en el muro de la clase 2, me hacen las preguntas y las vamos contestando. Rocío, no sé si más o menos ahora quedó un poco más claro el panorama, ¿sí? Un poco de... Sí, profe, un poco más claro me quedó. En síntesis, Rocío, tenés que preguntarte vos, ¿qué entiendo por ciencia? ¿Tengo una definición de ciencia? Sí, no, bueno, voy a ver cuál es mi definición de ciencia. ¿Esta definición se asemeja más a la visión clásica o a la visión actual? ¿Qué dice la visión actual de qué entendemos por ciencia? Una vez que tenés armado eso, ¿para qué voy a enseñar ciencia? ¿Para qué voy a enseñar estos contenidos? ¿Sí? A Rocío, le decía a Rocío Afre. Bueno, y ahora, a ver si podemos en estos minutitos revisar a quiénes enseñamos. Esta pregunta, a ver, la didáctica de las ciencias tiene como objeto de estudio los sistemas de enseñanza y aprendizaje en ciencias, ¿sí? Eso sería nuestro objeto de estudio. Cómo se enseña y cómo se aprende ciencias. Pero la didáctica de las ciencias no es solo una disciplina descriptiva, no es solo describir, sino que es una disciplina
práctica en el sentido de que busca evaluar, analizar y transformar esos sistemas de enseñanza y aprendizaje. Una de las cuestiones centrales es ¿a quiénes vamos a enseñar ciencia? Y acá vamos a tener un montón de líneas de investigación que se dedican a quiénes enseñamos. Lo que presento en la clase 3 es justamente una de esas líneas de investigación que está muy asociada a la neurociencia, que está asociada al conocimiento de cómo funciona el cerebro y cómo eso se ha llevado a educación. Es una línea, el texto de Fernández Coto. Entonces, en ese material ustedes van a encontrar conceptos tales como estilos de aprendizaje, canales de representación, estilos de enseñanza, tipo de aprendiz, y la propuesta era que pudieran, bueno, ¿qué significa canales de representación? Tomo este ejemplo. Canales de representación. Bueno, canales de representación hace referencia a que cada uno de nosotros va a recibir la información utilizando los sentidos. Pero de todos los sentidos que empleamos para captar información, hay uno que puede predominar más sobre otro. Entonces, esta autora va a clasificar a los canales de representación como visuales, perdón, a las personas que utilizan estos canales como visuales, auditivos y kinestésicos. ¿Qué significa esto? Que al momento de aprender o al momento de estudiar, de cómo percibe, cómo aprende. Por ejemplo, yo, María de los Ángeles, al momento de aprender, al momento de estudiar, necesito ver, necesito tener esquemas conceptuales, necesito usar color, necesito imágenes, necesito una organización gráfica. Eso a mí me da indicios que utilizo el canal visual, que soy visual, según el canal de representación. Ludmila, Estefanía, sí, Leandro, sí, podrían decir no. Al momento de aprender, al momento de estudiar, me sirve mucho escuchar lo que dice la docente. Me sirve mucho escuchar lo que dice un compañero. Me sirve escucharme, me hago grabaciones y me escucho. Y tal vez Lucía, Matías y Melina dicen, no, yo necesito tener objetos con los cuales interactuar. Entonces digo, este es el alumno, este es el docente, necesito movilizar. Eso sería un canal kinestésico. Miren cómo un concepto, que en este caso es canales de representación, es todo este abanico que acabo de desarrollar. La idea es que ustedes con cada uno de ellos puedan hacer ese mismo desarrollo, ¿no? Sería, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de estilos de enseñanza? ¿Qué es esto de inteligencias múltiples? ¿Qué es esto de canales de representación? ¿A qué llamamos aprendiz superficial? ¿A qué llamamos aprendiz estratégico? Que en ese camino de andar armando las definiciones también se puedan reconocer, yo tengo esta inteligencia, sí, tengo una inteligencia interpersonal, me comunico muy bien con otras personas, sí, yo soy este tipo de aprendiz, en la escuela era aprendiz de tipo superficial, pero ahora en el profesorado me siento un aprendiz estratégico, que cada uno se puede ir reconociendo. Y una vez que trabajen el texto de Fernández Coto y lo tengan analizado, miren las historietas que son de la actividad grupal. Las historietas a las que estoy haciendo referencia son las de Felipe y, a ver acá, estas. Las de Felipe y Manolito, ¿sí? Entonces, poniéndome en el lugar de Fernández Coto, hablando como si fuera Fernández Coto, esto es, haciendo uso de los conceptos del texto de Fernández Coto, ¿cómo explicaría estas dos situaciones? ¿Cómo explicaría? ¿Sí? Y acá tenemos a un Felipe que está muy concentrado en concentrarse. Y cuando la maestra pregunta, él no tiene idea de qué era lo que se estaba charlando en ese momento. O lo tenemos a Manolito, cuando la señora pregunta si comprendieron, si algo no se entendió, que levanten la mano, él dice que no comprendió nada desde marzo. Entonces, la actividad tiene que ver, en primer lugar, con utilizar la línea de Fernández Coto para explicar estas historietas. Esa es la primera parte. En la segunda parte de la actividad, vamos a utilizar el texto de Marta Ferrero, que critica
el aporte de las neurociencias, ¿sí? Entonces, ¿qué diría Marta Ferreiro a esto que acaba de explicar Fernández Coto? Si estuviésemos en el aula, esto se llama juego de roles, ¿sí? Porque cada uno va a asumir un personaje. ¿Cómo lo explica Fernández Coto y cómo lo explica Marta Ferreiro? Entonces, de algún modo, ustedes van a tener las dos visiones o las dos miradas sobre un mismo tema a quienes enseñamos, y la libertad también de poder tomar lo que les sirva de cada una de estas propuestas. Insisto, la didáctica de las ciencias busca transformar los sistemas de enseñanza y de aprendizaje en ciencias, pero no lo hace como algo prescriptivo. Esta es la respuesta. A estos chicos enseñamos, de este modo hay que enseñar, de este modo ellos van a aprender. Lo que genera son diferentes alternativas que se van a ir evaluando, ¿sí? Tal vez resulte, en algunos casos, identificar cuál es la inteligencia que predomina en cada uno de nuestros estudiantes. Tal vez resulte generar propuestas de enseñanza que abarque a la mayor cantidad de estudiantes. Tal vez resulte reconocer qué tipo de estudiante soy, porque eso va a determinar mucho de qué tipo de docente seré. Pero bueno, tomaremos lo que sirva de esta propuesta y criticaremos lo que tengamos que criticar. Entonces ustedes lo que van a hacer es, bueno, nuevamente, el trabajo no tiene que exceder la hoja, media carilla para el desarrollo de cómo lo haría Fernández Coto y media carilla para el texto de Marta Ferreiro. Y lo que hoy subí, que es material de Tenuto, ¿sí? Que de Tenuto es solo el capítulo 1, atención porque creo que está el libro completo, pero es solo el capítulo 1. Un poco va a dar cuenta de cuáles son los grandes cambios que transcurren en la sociedad actual o que transcurrieron desde el origen del sistema educativo, y de hecho el nombre del capítulo es interesante, una institución del siglo XIX para jóvenes del siglo XXI, y nosotros somos docentes del siglo XX. Entonces, ahí en el texto de Tenuto, lo que les va a aportar es un poco más de análisis a esto que estamos viendo en las historietas, ¿no? Si quieren incluir a Tenuto en la producción final, lo pueden hacer, pero sí es un poco ampliar un poquito más la mirada, colaborar en el análisis de las propuestas. Uno de los aspectos Profe, sí. Yo voy para la actividad 3, ¿no? De vuelta. Sí. En la actividad 3 en la que teníamos el texto de Marta Ferrero y de Coto, bueno, yo lo leí y lo que entendí es que, por ejemplo, con el de Marta Ferrero en realidad tenemos como más los métodos de transmitir ese conocimiento, de cómo transmitimos nosotros los conocimientos a los alumnos, y en el de Coto estaba más que nada la parte más científica, que es más de manual. No sé si yo entendí mal. En el de Fernández Coto vos tenés una descripción de los tipos de estudiantes, que los clasifica según el tipo de inteligencia, según el canal de representación, hace un recorrido de lo que se llama cultura educativa y los distintos paradigmas que hubo en educación, y después sobre el estilo de enseñanza de los docentes, también considerando las inteligencias múltiples y los canales de representación. Ese es el texto de Coto. Es la mirada desde las neurociencias, que se aporta desde el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Eso es el texto de Fernández Coto. Y Marta Ferrero, que de hecho habla de los neuromitos, cuestiona alguna de estos. Por ejemplo, te va a decir, ¿es posible que reconozcas el estilo de aprendizaje de cada uno de tus estudiantes y vos generes una propuesta para cada uno de manera particular? O sea, te baja un poco la realidad, te está diciendo, tenés 8 cursos con 30 estudiantes, ¿vas a identificar en cada uno la forma de aprender para aplicar la forma de enseñar adecuada? Esa es un poco la crítica que le hace Marta Ferrero a lo vinculado a la neurociencia. Ojo, Rocío, fíjate que del libro donde aparece el apartado de Marta Ferrero,
Es un libro completo, solo tenías que leer el apartado, creo que es el 5.2, si no me equivoco. Fíjate, que es Sí, lo leía ese. Lo que estuve medio en duda era en la parte de también que tenemos los neuromitos, que eso lo entendí igual, lo de los neuromitos, que, bueno, con información que científicamente también a la vez se comprobó en el aula que habían cosas que eran mitos, porque al llevarlas a la práctica se dieron cuenta de que no era así, que un chico no aprendía, por ejemplo, si no aprendía más si escuchaba Mozart o Claro. esos mitos que se hacían. Sí, está bien eso, porque justamente empezaron a circular algunas cuestiones de que si se escuchaba música clásica era mejor el aprendizaje, o bien también criticar que uno tal vez pueda ser visual para el aprendizaje de ciertos saberes y ser más auditivo para el aprendizaje de otros, o hacer una combinación de ambas. Como que continuamente nuestra forma de aprender va a depender del tipo de saberes y del tipo de saberes y de intereses. Vanessa. Sí, buenas tardes otra vez a todos. ¿Puedo compartir la respuesta de nuestro grupo? Dale. Para saber si... Dale. Leo. Espero que me puedan seguir. El autor, Fernández Coto, explicaría lo que ocurre en la historieta presentada como la falta de una adecuada implementación de los estilos de aprendizaje, ya que mediante los rasgos cognitivos y emocionales, los educandos, personas perciben, interpretan, interaccionan y responden a los desafíos en cada persona de una forma particular. Por eso es que sería posible que los educandos de esta historieta no hayan podido realizar de forma correcta el proceso de pensamiento acompañado por la posible falta de sintonización con el canal utilizado por la señorita que será docente. Está muy bien, Vanessa, está muy bien, porque estás explicando lo que está sucediendo en la historieta, haciendo uso de los conceptos claves del texto de Coto. Sí, está bien, ¿sí? Es muy probable que Coto dijera esto. El estilo de enseñanza de la docente no se adecua al estilo de aprendizaje del alumno. Por eso, Manolito, por ejemplo, no comprendió nada desde que empezaron las clases, ¿sí? Ustedes en la redacción de sus textos pueden ir mechando parte de los conceptos y el contenido de la historieta, ¿sí? Vemos que Felipe no presta atención, ¿sí? Y por ahí, si lo quieren relacionar con Tenuto, que era justo lo que quería destacar, Tenuto va a dar cuenta de tres cuestiones. Con esto ya termino. Cómo la institución escolar organiza las sociedades y que eso, por más de que la institución escolar haya cambiado, eso no se modificó. ¿Cómo discurre el tiempo? ¿Cómo discurría el tiempo cuando se originó la escuela, cuando se origina el concepto de niño, que era un tiempo lento, un tiempo que seguía los patrones de la naturaleza? ¿Cómo discurre el tiempo ahora? Ahora estamos todo el tiempo haciendo todo. Estamos trabajando, estamos en los ámbitos privados, estamos estudiando, estamos pensando, estamos en el pasado, estamos en el futuro, cambio en el discurrir del tiempo. Y después, cómo ha cambiado la subjetividad y el tiempo de concentración se ha vuelto completamente lábil. ¿Esto qué significa? Qué difícil es prestar atención, qué difícil es concentrarse en una sola tarea. Entonces, como les decía, esta caracterización de Tenuto le va a dar un poquito más de aire y más margen para pensar esas historietas. Si alguno de ustedes ya subió y quiere modificarlo, puede hacerlo. Si después de esto que estuvimos hablando, de lo que leyó Vanessa o de una relectura, tienen tiempo hasta la próxima semana de subir esta primera actividad grupal. Entonces, yo prefiero de que hagan una lectura más profunda, un análisis, que en realidad no sea solo como cumplir la tarea, sino que puedan dar cuenta de la apropiación de estas dos ideas, que se han apropiado de estas dos líneas, la propuesta de Fernández Coto y, por el otro lado, las críticas a Fernández Coto. Y después cada uno se quedará, bueno, sí, me resulta lo que dice Fernández, o no, me parece que Ferrero tiene razón en criticarla. Después la conclusión personal la irá elaborando cada uno de ustedes.
pero sí que puedan hacer este juego de roles. ¿Cómo lo explicaría una autora? ¿Qué diría la autora? ¿Fui clara o se entiende más o menos? ¿Es lo que venían haciendo? ¿No lo habían revisado? ¿No empezaron? ¿Rocío? ¿Yo otra vez? Rocío, O la otra Rocío. Páez. No, la otra Rocío, sí. ¿Qué cosa con la Rocío? El tema entonces sería verlas, porque a mí todavía me faltó eso de ver bien las historietas y estoy leyendo los textos, ¿no? A medida. El tema sería ver las historietas y ver las dos con la forma de un autor primero y después de nuevo las dos con la forma del otro autor sería entonces. Exacto, es eso, Rocío. No, para que Es me quede bien claro. Es Gracias. eso. Sí. Bien. Profe, yo con respecto a, por ejemplo, en el texto de Fernández Coto, ¿le puedo leer lo que puse? A ver. Yo había puesto que, por ejemplo, de lo que habla en su relato es que tenemos un estilo de aprendizaje diferente, que todos somos inteligentes de distintas maneras. Esto va de acuerdo a su crianza, herencia y la afluencia con el medio, puse. Lo que muestra la historieta es el monitoreo constante del aprendizaje, que es lo más importante que el contenido. En cambio, la otra historieta se ve que el niño no ha aprendido nada durante el año y que no logró el aprendizaje, que no hubo un entendimiento de la enseñanza correcta y no se toma en cuenta que hay diferentes estilos de aprendizaje, tal como dice el autor Fernández Coto. Bien, me hace ruido de lo que dijiste, Rocío, esto que en la primera historieta como que hay un monitoreo, mencionaste monitoreo de la enseñanza, monitoreo algo así. Fíjate que lo que está pasando en la primera historieta es que tenés a un alumno que está pensando en concentrarse. Me tengo que concentrar, tengo que entender, tengo que aprender, y se pasó todo el tiempo en esta idea de prestar atención, de atender, de adecuarse tal vez al estilo de enseñanza de la docente, y no pudo hacerlo, ¿sí? Porque cuando la señorita preguntó, ¿entendieron? Todos respondieron que sí, menos él, que no sabía dónde estaba siquiera. ¿Dónde estoy? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Te pregunta Angélica. Así que, ojo ahí, que sonó medio raro eso. Sí, igual en la historieta no dice que todos respondieron que sí, profe. A ver, déjame ver la historieta. Sí, el único que responde es él, creo que dice que no, nada más. No, al revés. Un globo que tiene muchas salidas, que todos responden al unísono, sí, señorita. Y él tiene un signo de pregunta. Esa parte me la comí entonces. Sí, fíjate bien que él tiene un signo de pregunta y cara de preocupado porque no sabe siquiera qué fue lo que preguntó, o sea, qué es lo que tenía que entender. Claro, pero igual hace referencia a que el chico estuvo prestando atención toda la clase, nada más que tiene una diferente capacidad de aprender, pero eso no significa que sea burro, sino que tiene otra capacidad para aprender nada más. Puede ser, sí. Lleva quizás más tiempo, pero estuvo prestando atención como todos los otros, nada más que él no entendió. Puede ser. Tenuto también va a decir que la persona esté físicamente en un lugar no significa que esté psíquicamente en ese lugar. Algo así dice Tenuto, ¿no? O sea, la presencia física... Claro, porque en realidad ¿Abril? Estaba tan concentrado en recordar que tenía que prestar atención que en realidad no estaba prestando atención a la clase. Claro. Me parece que Rocío se está soltando esa parte y es una parte fundamental. Él estaba en su cabeza, estaba en otro mundo, como usted dice, físicamente estaba mirando al pizarrón o lo que sea, pero mentalmente no estaba prestando atención. Estaba tan concentrado en no desconcentrarse que termina desconcentrándose y no prestando atención en la clase. Bien. El tema es que por ejemplo, el texto de Neruto todavía no lo leímos porque se lo subió hoy. Yo subí mi actividad, la subí en base a los 2 textos que había subido, por eso. Quizás ese todavía no lo llegué a leer porque ese era de hoy. Yo le había entregado mi actividad, pero la voy a volver a revisar ahora, porque yo lo hice en base a los otros 2 textos. No sabía que iba a subir otro más. Bien. De todos modos, insisto con esta idea, chicos, Sí, no hay problema, Vanessa. Insisto con esta idea, el texto de Tenuto no es obligatorio, pero sí les va a dar como ese aire que necesitan para poder terminar esta propuesta, porque les va a ampliar un poco más la mirada en relación a
temas del discurrir del tiempo, la concentración, la subjetividad. Es un texto muy, muy breve y también de fácil comprensión, pero digo, no es necesario incluirlo en la actividad, pero sí les va a servir para hacer la actividad. Después de leerlo, esto era así. Y en relación a lo que vos decías, Abril, ese chico que estuvo ahí, que está físicamente, pero psíquicamente no lo está, Fernández Coto por ahí podría decir, ¿qué estímulos presentó o no presentó la docente para lograr la motivación de Felipe? ¿O qué tipo de aprendiz es Felipe? ¿Es un aprendiz superficial, entonces está queriendo zafar la tarea? ¿O es un aprendiz profundo que realmente quiere hacerse de ese conocimiento? O sea, Fernández Coto tiene para decir algo sobre Felipe. Claro, sí, tal cual. O sea, tiene mucho hincapié en el tipo de estudiante que es y cómo está abordando la profesora de la clase, porque como usted dice, si bien nosotros tenemos un diseño curricular que hay que seguir, los temas, quieras o no, se van un poco del diseño, porque hay que tener en cuenta el tipo de aprendizaje que tiene cada alumno y que el tema que se está explicando también llame su interés para que este chico que le cuesta concentrarse, se concentre porque es un tema que le interesa, algo que le llama la atención a tal punto. Y fíjate, Abril, que volvemos al principio de la clase. ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Sí? ¿Para qué? Justamente, cuán significativo y cuán funcional ay, se me fue la palabra, va a resultar para nuestros estudiantes. Fíjate que volvemos a las finalidades. Lo enseñamos solamente para que el chico lo entienda y que lo aprenda de memoria y apruebe una prueba, o lo enseñamos para que el chico lo entienda, pueda llevarlo a cabo sin tener que ser una máquina de repetición y que pueda compararlo con otro tipo de cosas y llevarlo a explicarlo a otras personas, por ejemplo, lo aprendido. Exacto. Bien. Bueno, yo puse algo similar con respecto al texto de Fernández Coto, así que va más o menos encaminado. Disculpa, no escuché lo último. Lo que le expliqué recién más o menos, yo es lo que puse en la parte del texto de Fernández Coto, que sí está más o menos encaminado. Sí, está encaminado, Abril, está encaminado. Gracias. Bien. Sí. En cuanto al texto, no hay que ver qué páginas. Hay una. ¿Qué páginas hay que leer? ¿Todo el texto de las tantas páginas, de páginas del último texto? Porque no aclaro. No, solo el capítulo 1. Solo el capítulo 1, que lleva por título Una institución del siglo XIX para niños y jóvenes del siglo XXI. Es el capítulo 1, creo que son 3 hojas. O 2. Bueno, sí. Solo eso. Es el libro completo, pero solo esa parte. Claro. Bueno, gracias. Este texto es para agregar entonces al trabajo con los textos de Marta Ferrero y del plan de la historieta. No es obligatorio, no, es para que tengas una idea, pero te va a aportar para ese trabajo, te va a ayudar para el trabajo. Sigue respondiendo a quienes enseñamos. Por eso lo puse en esa clase. Sigue respondiendo a quienes enseñamos. No lo necesitas para el trabajo incluirlo en el trabajo, pero sí te puede ayudar. Claro. Te puede ayudar para Bueno. ¿Puedo compartir igualmente o no quiero por ahí porque me faltó la parte de Marta Ferrero, de la autora Marta Ferrero? La crítica que hace Marta Ferrero. Lo que podría decir, digamos, acerca del contenido de la historieta que nos presentó. Bien, compartí una parte porque se te está escuchando medio raro, Vanessa, se te escucha entrecortado. Bueno, entonces... compartimos un párrafo, dale, así te digo. Bueno, lo que podría decir sería que la alta influencia o repercusión de mitos, o sea, de la alteración de las verdades, cualidades, como una explicación de una cosa, de unos comportamientos en relación al funcionamiento del cerebro en el área de la enseñanza-aprendizaje, en cuanto a la utilización de
En cuanto a la utilización de la docente, puede estar afectando la calidad de su clase, porque falta de suficiente formación en materia de la neurociencia cognitiva, lo que le ayudaría a lograr distinguir, lo que no ayudaría a lograr distinguir la metodología de aprendizaje más apropiadas a aplicar en la consecuente adaptación de los estudiantes a las asignaturas correspondientes. Bueno, fue muy difícil escuchar la idea completa, Vanessa. Pero sí tiene que ver con la posibilidad de qué sustento tenemos de que a esto que se conoce en neurociencias tiene su validez en el ámbito educativo, ¿sí? A mí me señala que tengo una conexión inestable, no sé si ustedes me están escuchando bien o no. No, yo tampoco escuché, no sé de qué dispositivo por ahí está conectada la compañera. Sí, bueno. Bien, ¿estamos entonces más o menos encaminados sobre esto? ¿Sobre lo que hay que hacer? Creo que más o menos, profe. Yo por lo menos más o menos. Yo soy la que me quejé toda la clase. Yo le puse mis dudas toda la clase. Creo que estaría más o menos. No sé si estaría bueno que lo retomemos de vuelta en la próxima clase para hacerlo bien, Y con ahí más tiempo, ya- porque este fue poquito tiempo. Sí, igual ahí ya la próxima clase ustedes se van a tener que presentar. Pero sí, acá Lorena, esto también me estaba olvidando de decirles. Subí al aula el contrato didáctico y el proyecto, ¿sí? El proyecto un poco a resumen, cuáles son las expectativas de logro, los contenidos, la bibliografía, eso puede ir modificándose, puede ir cambiando, si yo encuentro alguna bibliografía nueva la vamos sumando, pero es como para que ustedes tengan un marco de referencia sobre lo que vamos a trabajar. Y también aparece el contrato didáctico. El contrato didáctico es, bueno, estas son las reglas de juego. ¿En qué sentido? Vamos a tener clases todas las semanas, vamos a tener encuentros pautados sincrónicos cada 15 días. La evaluación va a ser acordar, la evaluación parcial o examen parcial, va a ser acordada entre alumnos y docente, la modalidad. El segundo parcial ya lo tengo definido, es la elaboración de una secuencia didáctica como ha sido siempre. Tenemos que definir cómo va a ser el primer parcial, eso lo vamos a acordar entre todos. Les voy a generar algunas propuestas y ustedes van a optar por alguna de esas propuestas. Y figura cuestiones vinculadas a que tiene que haber un seguimiento y participación en los foros, en las actividades, cómo va a ser la comunicación mientras dure la virtualidad. Y como es un contrato, sumé si fuese presencial, ustedes hacen una copia, lo firman y ya está. Como es virtual, sumé un formulario que dice, ¿acepto o no acepto? O sea, estas son las indicaciones acerca de cómo vamos a llevar la cursada. Entonces ustedes ahí acceden al formulario, si ponen acepto, listo, ya está todo bien. Si ponen no acepto, ¿cuáles son las objeciones? ¿Qué les parece que no es válido o qué mejoría podrían realizar en ese contrato? Esta materia es de instancia va final, ¿sí? Entonces, lo que nos quedaría definir es cómo vamos a hacer el primer examen parcial. ¿Qué va a ser el primer examen parcial? El segundo ya lo tengo definido, el primero no lo tengo definido. Y el seguimiento de las tareas, y el seguimiento de las participaciones, y el seguimiento de los foros, va a colaborar en la nota final de cursada. Ustedes van a tener una nota final de cursada, ¿sí? Que los va a habilitar o no para acceder al final, y una nota de final frente a mesa examinadora. Entonces, vamos a suponer, digo así un ejemplo muy sencillo. Me preparo para el final. En el final tengo un 8, ¿sí? Obtengo un 8 como calificación porque es numérica. En el final, frente a mesa examinadora. Pero a lo largo de la cursada he participado en todas las propuestas. Mis propuestas eran originales, eran creativas, he subido otras actividades. Esa nota final de 8 se puede transformar en un 10. ¿Y cómo llegamos del 8 al 10? Bueno, justamente porque hay una ponderación al final que resulta del seguimiento de toda la cursada. Esto es lo que aparece aclarado en el contrato didáctico. La parte de evaluación más detallada está en el proyecto.
Ahí está la definición de qué entiendo por evaluación, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son algunos instrumentos de evaluación. Entonces es como para que tranquilos lo lean. Y como les digo, si están de acuerdo, ponen acepto, y si no están de acuerdo, me escriben cuál sería la objeción al por qué no estarían de acuerdo. Yo te acepté y no opiné. ¿Pusiste que no, Vanessa? Acepté y no opiné. Ah, aceptaste, ok, no se te había escuchado. Es eso, pero bueno, es un poco que ustedes cuenten por adelantado cuál es la información y van a ver que además cómo está organizada la cursada es lo que habíamos hablado en la primera clase. A quiénes vamos a enseñar, para qué vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar y qué vamos a evaluar. Y cómo y para qué vamos a evaluar. Es un poco para que ustedes tengan el acceso a la información. ¿Sí? Bien, y cuestión de examen parcial. Antes del receso vamos a ver qué se define en estos días con respecto a si se adelanta o no se adelanta el receso invernal. Por lo pronto lo que yo estoy haciendo es el seguimiento de sus participaciones, que el aula me lo permite. Y bueno, y puse esta actividad grupal con fecha de entrega para empezar a pautar un poco los plazos de entrega. ¿Sí? Esto sí tiene fecha de entrega, que es el próximo miércoles 2 de junio. Así es. Bueno, gente, como les dije al principio, vamos a estar encontrándonos probablemente el 9, que no habíamos